Hoy tengo la oportunidad de presentar ante la sociedad del conocimiento un tema importante que viene a cobrar significado en lo que es la gerencia en las organizaciones, y por eso está enmarcado dentro de este postdoctorado un conversatorio que vamos a realizar, que lo vamos a denominar conocimiento y capital intelectual. Dos conceptos que enmarcan la alta gerencia de hoy, porque vienen a generar el significado de lo que en estos momentos los centros de investigación y las empresas o las organizaciones que están más situadas en lo que son los términos de investigación y desarrollo han considerado medir lo que llaman sus valores o sus activos intangibles. Esa medición de los activos intangibles es lo que hoy le da relevancia a las organizaciones y se ha denominado desde el año 1992 y 1997 por dos autores importantes como Ledwinson y Stewart, lo que lo han denominado capital intelectual. Un poco porque necesitaban medir el valor que tiene en el mercado, lo que llaman la producción intelectual. Unas organizaciones de producto de consumo masivo pueden medir fácilmente sus activos a través de lo que dispone, pero en el caso de las empresas de investigación y desarrollo, sus activos los miden a través de productos científicos, patentes, papers, informes, todo aquello generado desde el conocimiento del individuo que está dentro de la organización y que en ese momento se sitúa como un investigador. Ahora bien, el concepto del conocimiento quizás podamos tener muchas definiciones y que puedan coincidir con muchos autores, pero el conocimiento humano no es más que un conjunto de saberes que una vez que a través de la historia son atrapados por el individuo y el individuo los convierte en acción. Una definición importante que puede reducir todos estos aspectos es que, el conocimiento me da la capacidad de acción, la capacidad de actuar y la capacidad de generar resultados. ¿Por qué entonces en este momento este tema se enmarca dentro de las organizaciones? Porque ese conocimiento debe traducirse en un elemento tangible cuando se genera como la producción de este individuo frente a los resultados, a los objetivos de la organización. Bien lo decía Berkeley en el año 2002, que aparte de lo que les mencioné, que es el conjunto de saberes, es también un atributo que tienen los seres vivos de regir activamente el mundo circundante en la medida de su organización biológica y el sentido de supervivencia. ¿Qué ocurre? Que en el embudo del conocimiento, ya dentro, contextualizando al individuo, el embudo del conocimiento comienza primero por el dato. El dato genera la información cuando es intervenida a través del individuo o interpretada, la convierte en conocimiento. Y si no hay conocimiento en una organización, no hay progreso, no hay innovación, no hay desarrollo colectivo dentro de lo que es el propio ser, y no hay desarrollo de productos y procesos, que es lo que se deriva de lo que tiene que ver con la organización misma. Kaplan y Norton en 1992 planteaban algo bien interesante. Ellos decían, lo que no puede ser medido no puede ser gestionado. Y si no evaluamos un elemento, no podemos identificar adecuadamente su presencia ni controlar su evolución. Ellos están de acuerdo en decirle al mundo que todo debe ser medido para que pueda ser gestionado. Ellos planteaban una frase bien interesante que siempre llama la atención y yo lo traigo a colación cuando tengo la oportunidad de conversar en estos espacios, es que se gestiona lo que se tiene. Por eso cuando tengo recursos puedo gestionar, pero se dirige lo que se quiere. Entonces, si dirijo lo que quiero, la gestión está dentro de la dirección. Y por eso es que hablamos dentro del concepto ya de gestión del conocimiento. Cuando hablo entonces de gestión de conocimiento, me planteo la siguiente interrogante. Hay un conocimiento interno, que es el conocimiento propio del desarrollo del individuo de la organización, y hay un conocimiento que una vez que es asimilado por el individuo, es transferido o es socializado a los espacios donde el individuo pueda intervenir. Por eso el Nonaka y Takeuchi plantean el famoso espiral de conocimiento y dicen,
comienza desde el conocimiento tácito, que es el conocimiento interno del individuo. Al socializarlo, se convierte en un elemento importante que es la socialización, y pasa por todo el espiral desde que ese conocimiento se traduce dentro de las propias conversaciones internas del individuo hasta que es exteriorizado, hasta que es difundido a la organización y se traduce en productos y resultados importantes para que la empresa o la organización o el negocio logren sus objetivos. Ahora bien, ya paseamos por el concepto de conocimiento, gestión, venimos a lo que es la economía del conocimiento. ¿Por qué hablamos de economía del conocimiento? Antes de entrar a capital intelectual, porque el desarrollo de las empresas basado en el conocimiento está asociado al progreso y al capital dentro de la empresa. ¿Qué digo con esto? Que en la economía del conocimiento se plantea lo que es el gobierno del conocimiento como creador de innovación. No es posible en una situación actual, como están las empresas, siglo XXI, sistemas caóticos, turbulencia, velocidad, cambio, que las empresas no se pongan al día desarrollando todo su personal y evaluándole y logrando que sus individuos logren desarrollar tanto las competencias genéricas como sus competencias técnicas. Pero ese conocimiento tiene que ser traducido y es una inversión que hace la empresa, para que ese conocimiento luego sea traducido en resultados que la empresa necesita para su desarrollo de mercado. Justamente cuando hablan de la economía del conocimiento hay características importantes. Dicen la información no existe el concepto local, no existen barreras comerciales, el conocimiento produce valor agregado. Estas intervenciones tienen fundamentalmente lo que es el conocimiento y capital intelectual, tiene su intervención fundamentalmente en lo que llama el valor agregado. No hay posibilidades de que la empresa no perciba dentro de sus trabajadores, dentro de sus individuos, valor agregado cuando esa inversión del conocimiento no ha sido traducido en efectos positivos para lograr competencia o lograr la competitividad o lograr lo que llama la co-competencia, que es la colaboración con la competencia, que son los paradigmas que actualmente emergen dentro de una sociedad donde hay demasiado cambio y hay demasiada turbulencia. Podemos decirles, como originalmente les comentaba, que el origen del capital intelectual se lo debemos a estos autores, Stewart y Ledwinson. Ellos preparan el concepto de capital intelectual porque se apegan a darles respuesta a lo que son los centros de investigación y desarrollo. Por eso que no solamente no solamente se quedan en los centros de investigación y desarrollo, sino dicen el capital en las organizaciones está dividido en un capital tangible, que puede ser el capital netamente financiero, y el capital intelectual, que visto o evaluado desde una sola perspectiva, pudiera pensar que es solo el capital humano, pero solo el capital humano no solamente se desprende el capital intelectual, se desprende de unas aristas que acompañan al ser humano, que es la organización y es la relación con sus clientes, que posteriormente les voy a ir comentando cómo esa interpretación que tuvieron estos autores fueron anclándose en unos modelos que actualmente los utilizamos no solo en los centros universitarios o centros productores de conocimiento, sino en centros de propio desarrollo de productos netamente interpretados como productos de consumo masivo o productos que van al mercado y se pueden hacer fácilmente su comercialización. Ahora, el concepto suma la verdadera importancia que es la creación de valor con los intangibles. Podemos decir que las empresas ocupan poco su tiempo en desarrollar lo que son el conocimiento de sus individuos, pero en este momento se han dado cuenta que si no hay inversión en conocimiento, no hay creación de valor, y si no hay creación de valor, no hay innovación. Pero ya incluso no nos podemos quedar solamente en las innovaciones, es decir, algo que está creado, voy a generarle alguna modificación y digo hay una innovación. Tengo que quizás
conjugar un poco dos interpretaciones del concepto de innovación. Una innovación netamente schumpeteriana, de un autor Schumpeter que dice no hay innovación si no hay una colocación en el mercado, y si no, lo que llaman las innovaciones disruptivas. Tengo que pensar qué hacer en el mercado para innovar de manera disruptiva y posicionarme en el mercado. Es decir, pensar lo que otros no han pensado. Y eso solamente se adquiere a través del conocimiento. ¿Cómo se justifica entonces el capital intelectual dentro de estas organizaciones? Bueno, da cuenta a la creación de valor, como ya lo hemos comentado, mide los activos intangibles con base en las ventajas competitivas que puede generar una organización, sobre todo en este momento. No solamente basta la ventaja competitiva, sino que sea una ventaja competitiva sostenible, y además gestiona los conocimientos con planteamientos verdaderamente estratégicos para la creación de valor. Alguien diría, bueno, pero ¿cómo hablamos de planteamientos estratégicos en una sociedad de cambio? Sí, a lo mejor no es posible en este momento afirmarlo, pero sí puedo lograr afirmar que el planteamiento estratégico debe ir acompañado del conocimiento. Mientras esté evolucionando y adaptándome, puedo reaccionar de manera sistemática y darle respuesta a un entorno que es un entorno caótico, donde la turbulencia da mayor respuesta que lo estático. Ahora bien, un concepto en el que realmente me llama la atención y el que quiero compartir con ustedes es el que plantea Eduardo Bueno, y quizás tengo el honor de decirles que muchas de las interpretaciones o mucha de la información estoy apalancada de este autor que desarrolla sus investigaciones y modelos de capital intelectual en la Universidad Autónoma de Madrid, Eduardo Bueno. Él dice, en el desarrollo de su modelo, plantea que el capital intelectual es un conjunto de activos de una sociedad que, pese a no estar reflejado en los estados contables tradicionales, generan valor para las empresas del futuro. No necesariamente el hecho de que no esté registrado en un estado contable pueda no generar valor. Y esa generación de valor a través de un intangible es lo que denomina Bueno, y lo ratifica incluso en el año 2005, donde le interpone unos conceptos adicionales de capital y dice un capital importante dentro de esta referencia es el famoso capital de emprendimiento, que no es un capital que pueda ser medible hasta tanto el conocimiento se atrapa dentro del individuo, tal como lo afirmaba al inicio, sino que lo transforma en una acción para emprender algún negocio necesario para el futuro. En la lámina yo planteo el árbol, ¿verdad?, con las raíces, y puedo expresar claramente que los resultados financieros pueden estar en los frutos. Es lo que cualquier empresa pudiera decir, es lo que necesito, los frutos traducidos en el esfuerzo que se hace dentro de la empresa. Pero el capital intelectual son las raíces, porque sin la raíz no la cultivo, no la mantengo, no la aderezo de elementos importantes, no voy a poder conseguir los frutos que deseo, que en este caso serían los resultados financieros. Entonces el resultado financiero es una consecuencia de un resultado interno de la raíz que es propio del capital intelectual, que sería que se traduciría formalmente en lo que es el individuo, la estructura o la organización y la relación con sus clientes. Ok. Tal como lo comentaba en el enlace del concepto de capital intelectual, no puedo dejar de expresar algunas características importantes de lo que es el capital intelectual. Un poco para llevarnos la idea de que dentro del concepto insertado dentro de las empresas actualmente, el capital intelectual expresa el valor o riqueza acumulada por el conocimiento y lo convierte en acción. Explica la naturaleza intangible e intelectual de los activos generados en lo que es el concepto de investigación y desarrollo de la organización, e integra y combina los activos intelectuales o intangibles para generar valor y a su vez competencias basadas en los procesos de conocimiento, y en suma expresa un capital de naturaleza intangible e intelectual como explicación de la nueva riqueza de las organizaciones y las naciones. Esa última conclusión me lleva al comentario de que
no es posible el desarrollo o la modalidad de desarrollo de una organización si no considera la naturaleza intangible del valor agregado que genera a sus trabajadores, porque de lo contrario la organización dejaría de ser una organización viva y pasaría a ser una organización estática. Y si no le doy el valor que representa a su vez la generación del intangible como producto del resultado de su ocupación en desarrollar los objetivos de la organización, probablemente la organización muera. Y no quiero mantenerla viva y por eso quiero gestionar el conocimiento de su gente para lograr que esos resultados intangibles se me traduzcan en resultados tangibles, que es el famoso resultado financiero o aquellos frutos que se puedan producir de ese árbol que les planteaba originalmente. La nueva creación de valor trae dos factores que no puedo descuidar. No puedo decir que la naturaleza tangible no tiene importancia. Tendría que pensar que hay material, hay tecnología, hay energía, hay dinero que se conciben como factores tradicionales dentro de la empresa. Pero a su vez, la unión de eso que acabo de comentar con los factores intangibles, que es el capital humano, el organizativo y el relacional, que se traducen en conocimiento, vienen a generar los famosos resultados en procesos y productos, bienes o servicios, creando un nuevo conocimiento. La organización debe estar en pleno proceso de creación de valor para poder desarrollar los resultados que quiere conseguir. En el material les comento o les menciono algunos modelos que se han venido desarrollando. Por ejemplo, el cuadro de mando integral, aquel famoso de Kaplan y Norton en 1992, el famoso modelo de Canadian Imperial Bank, el de Dow Chemical, el de Scandia, el de Technology Broker, el del modelo que ha de Selvis, el modelo de Bonitz, el modelo de Eduardo Bueno, que siendo un profesor que se ha dedicado desde muchos años atrás, pero desde el año 1997 a desarrollar los modelos de capital, nos ha generado un gran fruto y un gran valor agregado para la sociedad del conocimiento cuando hemos podido utilizar esos modelos y emplearlos no solo en las organizaciones educativas, sino en las organizaciones netamente con modalidad o con sentido de negocio empresa, ¿no? Fíjate que él plantea que el capital intelectual asomado al capital humano lo puedo medir a través de la satisfacción del personal, las estructuras, las competencias del personal, el liderazgo. El capital estructural, puedo hablar de cultura, filosofía, proceso de reflexión. En el capital relacional, la base de clientes. Pero en el futuro, ese capital humano tengo que pensarlo en mejorar las competencias y a su vez para mejorar las capacidades de innovación de las personas. En la capital estructural, hablar netamente de que la estructura debe estar diseñada o debe trabajar la organización para propiciar una cultura innovativa, para que se apalanque del proceso de innovación, y el capital relacional que sea constantemente un capital que ayude a relacionar las bases sociales, los lazos sociales, para de ello también generar un valor agregado importante en el enlace con las empresas y su concepto normal o tradicional, que es el famoso concepto de responsabilidad social. Nos vamos a apoyar un poquito en lo que es en la conversación sobre el modelo Intellectus, que viene desde el modelo Scandia, 1997, pasa por el modelo Intellect, 1998, y aterriza en el Intellectus, que en el año 2001, donde conforma el capital humano, habla de capital estructural y lo denomina como capital organizativo y capital tecnológico, y habla del capital relacional, donde lo divide en el capital negocio y capital social. Esos modelos plantean la posibilidad de que en el desarrollo que se hizo de los elementos que conformaban el modelo, lo aterrizó en dos aristas. En uno tradujo el capital, por ejemplo, organizativo, y colocó dos áreas. Habló de que el capital organizativo en una institución
en una institución de negocio formaba parte de la cultura, de la estructura, del aprendizaje, y en un contexto universitario formaba parte de los centros de investigación, los recursos bibliográficos, los recursos generados de datos empíricos y secundarios. Lo que quiero decir con esto es que les quiero comentar cómo podemos hacer la comparación de utilizar ese modelo desde dos perspectivas. Cómo ese modelo sirvió para la organización educativa o centro productor de conocimiento y una organización cuyo sentido es un negocio estrictamente. Por ejemplo, en el capital tecnológico, cuando trato de focalizarlo al negocio, el capital tecnológico está basado en los esfuerzos de investigación y desarrollo, la dotación tecnológica o la propiedad intelectual e industrial que tienen las empresas, y en el caso de las universidades está focalizada en lo que es la infraestructura básica y los recursos generadores de datos propios que pueden desarrollarse de los investigadores, tanto de que se apalancan dentro de las investigaciones, de lo que llamamos nuestras tesis de grado, o las investigadores propias de los centros productores de conocimiento que tienen nuestras universidades. En el capital de negocio, fíjense que en un negocio puede hablarse de instituciones reguladoras, inversoras, las relaciones que pueden tener las empresas con sus aliados estratégicos, las relaciones con los competidores, las relaciones con las instituciones de promoción, y ese mismo capital tecnológico en las universidades no es más que la colaboración que tienen las universidades o la relación de cooperación que tienen las universidades con las empresas o con otras instituciones públicas para desarrollar proyectos de investigación. Y en el caso, por ejemplo, de capital social, en una empresa podemos hablar de la relación de en nuestro caso, por ejemplo, venezolano, podemos hablar de que ese capital social se conforma de la red que puede constituir la empresa con un consejo comunal. Es un lazo social que en su unión puede desarrollar un producto o un valor agregado más importante que si funciona solamente como individualidad. Y en un contexto universitario, por ejemplo, es la pertinencia, el capital social se traduce como la pertinencia de la universidad con las sociedades científicas o bien con las participaciones de estas mismas universidades en reuniones científicas o congresos que se desarrollan dentro del propio contexto de las universidades. Atiendo un poco lo que es el capital social, porque en este momento en Venezuela existe un papel protagónico dentro de las empresas y su relación con la sociedad que nos pone incluso a pensar que dentro del capital intelectual nuestra relación con la sociedad se convierte en un elemento transversal, porque nuestros proyectos de investigación dentro del capital organizativo y capital estructural no pueden ser posibles si no aterrizamos o no adecuamos nuestros proyectos a detectar y a resolver los problemas que tiene con la sociedad. Ese lazo capitaliza a la universidad o al negocio y lo convierte el capital social en un elemento importante que le da valor a la llamada estructura capital intelectual. Obviamente la formación de capital social en todos sus elementos, en todas sus aristas, viabiliza acciones colectivas voluntarias, desarrollo y fortalecimiento institucional, puede viabilizar la coordinación intersectorial o la coherencia que pueda haber entre las universidades y el Estado, y también crea un ciudadano para el desarrollo. Ese capital social y con una nueva visión de desarrollo de América Latina no puede descuidar el famoso círculo que plantea Bernard Klinsberg en el año 2003 y dice: no es posible desarrollar un capital intelectual sin tomar en cuenta que dentro del capital social América Latina está sufriendo actualmente de un deterioro de lo que es la crisis familiar. Hay violencia, hay mucha criminalidad, hay muchos niños en la calle, hay deserción escolar, y ese planteamiento, señores, lo hizo Klinsberg en el año 2003. Analicemos cómo está la situación en el año 2003 y evaluemos 8 años después qué está sucediendo en nuestra Venezuela y sentémonos a analizar
cómo salvar a la familia desde un concepto eminentemente de principio se convierte en un imperativo ético y político para todas las gestiones. Sin embargo, Klinsberg dice que esos activos como capital social solo serán resueltos cuando se plantee la confianza interpersonal, la asociatividad, la conciencia cívica, el factor ético y la cultura dentro de las organizaciones, y les da una vista a un desarrollo autosostenido y participativo dentro de los dos contextos, universidad y negocio. Ahora bien, ¿qué modelo planteo dentro de nuestra propuesta? Es que no puede haber capital intelectual dentro del concepto de capital humano, capital estructural y capital relacional, si no se y da una interpretación adecuada a nuestro entorno, por ejemplo, nuestro entorno venezolano, sin la vinculación sector privado, sector público, tercer sector y la comunidad. Pero no puede ser viable esa interrelación o esa integración si no hay una corresponsabilidad ética entre todos los factores. ¿Qué retos quedarían pendientes y a los que los invito a que podamos discutirlo y podamos desarrollar en estos espacios académicos que gracias a la universidad hoy se plantean? Que reconozcamos que la sociedad y la economía del siglo XXI dependerá de la capacidad de crear más conocimiento e innovación, que el capital intelectual es el valor de los activos intangibles creados por el conocimiento en acción en las organizaciones, y hay que pensar que el capital intelectual es la nueva riqueza de las organizaciones y naciones, y no el capital tangible. Hay que seguir investigando y desarrollando el capital intelectual en la economía del conocimiento para poder hacer un engranaje de futuro donde este capital intelectual sirva y sea el enlace entre lo que es la organización y la sociedad, y poderle dar respuesta dentro de un mecanismo propicio para fortalecer y consolidar las competencias del individuo y hacer hacer de esta Venezuela la Venezuela que aspiramos, una Venezuela de una sociedad situada en el desarrollo socioproductivo de América Latina. Muchas gracias.